dominio, este conjunto tiene que aparecer en tu hoja. Ahora, con la respuesta, o la pregunta, mejor dicho, de cómo llevo esta información a un gráfico, por ahora, en este caso, lo único que voy a hacer es voy a representar el gráfico, voy a insistir, el dominio va siempre en el eje de las X, es en el eje horizontal o de las abscisas, como guste llamar, pero si -1 tuviese imagen, por ejemplo, fuera una raíz, ahí se está bien ponerlo punteadito, la recta paralela al eje f de x. Acá, ¿sí? La voy a hacer continua, en -1. Y acá estaría representando el dominio, y lo que me faltaría escribir acá arriba es el simbolito de que no existe. Ahí tengo representado en el gráfico este dominio. Estoy diciendo que cualquier valor de x de los que tengo representado en este eje tiene imagen, -1 no. ¿No? Entonces lo que no tengo que representar es la gráfica de la función. Por ahora con no. esto ya está. Ah, por yo ahora, dije, qué penitencia esto, voy a estar 3 días haciéndolo. Por ahora solo la idea en este práctico dominio es llevar la información de este conjunto para ir ya viendo y dejando bien claro qué es lo que estoy encontrando en esa primera parte. Por ahora, capaz que en alguno de ese práctico más adelante sí te pido el dominio del signo, por ejemplo, y que lo lleves esa información al bosquejo, ¿no? Lo mismo, ahí sí, si querés, podés tirar un posible dibujo de lo que puede llegar a ser la función, que puede diferir totalmente, porque nos faltan herramientas en este práctico, que las que estamos tratando de ir construyendo, para así determinar un gráfico lo más fiel posible a la información que tenemos. Pero por ahora en ese práctico de dominio, la idea es, sobre todo, encontrar el conjunto que sea dominio. Ahora acá tenemos libertades para escribirlo, porque ya vimos que lo podemos escribir por comprensión, podemos escribir los intervalos, es decir, ahí ustedes, para escribir el conjunto, pueden apelar a la batería de herramientas que tenemos, optando por la que les quede más cómoda. ¿Sí? En los casos que, como en este que tengo en la pizarra, que entre comillas solo estoy quitando un valor, porque siempre arranco tratando de que sean todos los reales, pero en este caso puntual solo quito un valor, ya puedo usar la notación de los reales, que la R es artística con sombrita, menos el valor que quito. Perfecto. ¿Ah? Y otra consulta, del práctico de transformación, por ejemplo en el ejercicio 2, que me pide, conociendo el gráfico, obtener bosquejo, raíz y signo de las siguientes funciones. ¿Me podría dar el ejemplo de uno, de cuál es la respuesta bonita? Hacemos... Hago el A. Dale. El menos f de x. Sí, la idea también acá es que se supone que ya existe el 1 y que ya sospechás de algunas transformaciones que se van cumpliendo independientemente de la fórmula o de la forma que tenga f. Cosa que también conversamos en la clase que vimos. Transformación. Cómo actúa según cómo afecte a cómo X. se mueve, exacto, con respecto al eje de f, x, esa información, y sobre todo tenerla en cuenta para intentar ver cómo va a variar el gráfico. ¿Sí?
Buenas noches, Antonio, Bruno, y el resto que se fueron sumando. Entonces, en el práctico de transformaciones, particularmente el 2. Bueno, ya arrancamos con los cortes, me parece. Confírmenme. Que no entre más nadie, ya está, cerremos la clase acá. Creo que ahí está el problema. Puede ser que cuanto más seamos, esto no resista el quórum. Les decía, estamos en el práctico de transformaciones, el práctico ejercicio 2, voy a apagar un cachito mi cámara también, para que no le cueste tanto a la plataforma. La idea es, de esta función, inclusive me dan el bosquejo, y yo no tengo que dar información de f de x. Sí, lo que me piden es que yo pueda aportar información de las funciones A, B, y C y D que se redefinen sí a partir de este gráfico, y bueno, en este caso sí tengo la expresión. Voy a intentar usar la expresión de la función. A lo que voy a apelar, digamos, es a el álgebra, poder sustituir, hacer cuentas. Por ejemplo, acá esto de usar segmentos punteaditos, digamos, es porque tienen imagen móvil, de hoy que hablábamos con el tema de la representación del dominio. Bien. Es parte, digamos, del cómo comunicamos la información en ese caso. Entonces, lo que voy a intentar ahora es, me piden particularmente la primera función que me piden que yo determine a partir de ahí, es la llaman a de x, de reales en reales, tal que la ecuación o la definición de a de x es menos lo que valga f de x. Y de la función a yo tengo que dar el bosquejo, raíz, signo, el orden acá. Lo puedo hacer, o tengo la libertad de poder hacerlo a gusto de un consumidor. Entonces lo primero que voy a intentar hacer es el bosquejo, ¿sí? De la función a. ¿Por qué? Porque acá lo que me están diciendo, cuando me están definiendo esta nueva función, el menos de f de x, lo que significa es la opuesta de lo que vale f de x. ¿No? ¿Qué significa que es la opuesta de lo que vale f de x? Que donde f de x sea positiva, a de x va a ser negativa. Donde f de x sea negativa, a de x va a ser el dibujo de mi nueva función, va a seguir siendo una recta. Confírmenme por las dudas porque veo carteles si me están escuchando. Si no, salgo y vuelvo a entrar. Pero se escuchó. Está. Entonces,
lo que venía comentando es, bueno, esa es la información original y esto es lo que me están pidiendo, ¿no? En realidad de esta función A me están pidiendo el bosquejo, el signo y las raíces. El orden, vuelvo a insistir, lo puedo hacer indistintamente, en este caso, uno primero que el otro. Como ya teníamos la información y ya habíamos discutido, ¿sí?, de que cuando me definen una nueva función como menos, como en este caso, f de x, lo que me están pidiendo es la opuesta de f de x. Y vuelvo a repetir, ¿qué quiere decir que sea la opuesta? Primera información que no comenté anteriormente. Cuando f de x vale 0, ¿sí?, a de x también va a valer 0, porque el opuesto de 0 es 0. Y estamos hablando de las imágenes. ¿Qué me está diciendo? Que la raíz que tenga f también va a ser raíz de a, independientemente de la expresión que yo tenga en juego. Quiere decir que la raíz de mi nueva función va a seguir siendo 0. X igual 0. Lo otro que decíamos, menos f de x, bueno, donde f de x es positiva, esta nueva función se va a transformar en negativa. Y donde era negativa, se va a transformar en positiva. Quiere decir que el dibujo de a de x es esta que acabo de dibujar en violeta. Porque donde f era positiva, a se transformó en negativa. Y para no recargar sobre todo el dibujo de la función, en el gráfico, la información que me dan de f es que f de 1 vale 1. Y en mi dibujo, en mi bosquejo de A, ya con el 1 ya sé, esto no me lo piden, pero también lo puedo hacer y lo planteo. ¿Cuánto tendría que valer A de 1? Es decir, la imagen del 1 menos 1. Y más allá que estoy usando la pizarra digital, me queda la imagen en A negativa. ¿Sí? Si lo hiciera a escala, la misma medida que tengo acá del 0 al 1 se cumpliría de acá a menos 1. Pero de vuelta, me pedían las raíces. Entonces, la raíz de esa función, la raíz de A, que era lo otro que me pedían, para que nos quede, de la función A, por esto que estábamos comentando, y por mi bosquejo ya puedo afirmar que es x igual 0. Y lo otro que también nos pedían era si podíamos dar información acerca del signo. Vuelvo a insistir, como no me estoy basando en la expresión que en el nuevo bosquejo que puedo dibujar, sí, acá les recomiendo capaz que antes del signo de la función A, traten de determinar quiénes son o quién es la raíz. Pero acá ya teníamos que la raíz era 0. Entonces, si es raíz, vale 0. Acá tengo todas las x. La pregunta que me hago es, cuando voy a completar ese signo, ese esquema de signo, es si a la derecha de la raíz comienzo con positivo o negativo. Y me puedo apoyar en el dibujo. Lo que está por abajo de la X, negativo, lo que está por arriba, positivo. Exacto. Entonces, puede determinar el bosquejo, puede determinar la raíz y puede determinar el signo, que si no estoy mal eran las tres cosas que
me pedían de cada una de las funciones. Bien. ¿Ah? Lo mismo con B y lo mismo con C. Cuando yo, que no lo usé, pero si no me doy cuenta, puede llegar a pasar, no, acá se terminó la parte A, digamos, si no me doy cuenta, podría haberme ayudado de la fórmula de f de x, porque a de x está definida como menos lo que valía f de x, que en este caso es, fíjense que si ahora quiero hallar la imagen de 1, me va a coincidir con esto que tenía acá. La raíz va a seguir siendo 0 y el signo también lo teníamos de forma correcta, al igual que el bosquejo. Esto lo dejo como último recurso y si lo tengo. Creo que el otro día, entre los cortes, rato antes, Mole había preguntado por el ejercicio 1 de este práctico, que no tiene una fórmula, pero tiene sí un cuadrito y algunas imágenes donde me puedo basar. La idea es que se basen en el gráfico ahí directamente. Tiene el dibujo de la función para hallar las imágenes de cada uno de los puntos. La idea es que se llega a ver cuadriculado cada espacio que me corra hacia la izquierda o a la derecha es una unidad. Entonces ahí, si quiero en el primer caso que me piden x igual menos 9, me voy a correr del 0, 9 lugares a la izquierda, y ver por dónde pasa la función y cuento los puntitos, y ahí tengo la imagen. Que seguramente va a coincidir, ojo, con G, ¿no? Porque el dibujo de F es esa curva que tengo ahí planteada. Si no, además tengo de ayuda la segunda columna, no sé si están viendo el gráfico, el ejercicio 1 del práctico de transformaciones, lo que hago es menos 9 más 2. Y me va a dar, en ese caso, menos 7. Quiere decir que en la tercera columna, G de menos 9 es igual a F de menos 7. Si quiero el valor numérico, en ese caso puntual, ahí sí me apoyo en el gráfico que tengo a la derecha, voy hasta menos 7, me fijo en la imagen y ese va a ser G de menos 9. Ahí dice la compañera menos 5. De ahí que no necesite en esa actividad, con acá, si bien me la daban, ver cuál es la fórmula de la F que está graficada. ¿Alguna duda de lo que está en el pizarrón? ¿Algo que no quede del todo claro? No sé si hay alguna otra duda acerca de alguna actividad de los prácticos que hemos ido, o que he ido habilitándolos. Han intentado hacer algo y se han trancado porque no tienen idea, o si han hecho algo y quieren verificar que antes de continuar.
o menos continuo en la historia. Y hoy lo que voy a intentar conversar un ratito, contarles, es acerca de la continuidad de las funciones. Entonces, voy a hacer dos gráficos. Uno que va a representar una función continua y otro que no va a representar a una función continua. Y sobre todo para ir generando la idea gráficamente de qué estamos hablando. Esto no me va a llevar mucho rato, así que después, si hay alguien más que tenga dudas, retomamos las dudas del práctico y además ya pueden empezar a trabajar con el práctico de continuidad que está en la carpetita del día de hoy. Entonces, mi primer función que voy a dibujar en rojo va a ser algo así. Y mi segunda función que voy a dibujar en otro color que no sea rojo. Acá quise hacer una recta paralela al eje de fx. Es lo que se puede con el mouse. Imagínense que esto hace así. Acá voy a hacer como una puntita de flecha. Y acá va a tener imagen. La imagen del 1 va a estar por acá. Y acá va a ser espacio. Entonces la pregunta es intuitivamente, ¿cuál de las dos funciones les parece que es continua? Si la que dibujé en rojo o la que dibujé en violeta. Exactamente. La roja, ¿sí? Intuitivamente, muchas veces los profesores de matemáticas solemos decir, bueno, si una función yo no tengo necesidad de levantar el lápiz de la hoja y la puedo dibujar en todo su dominio, sin necesidad, como me pasa en violeta, de tener como un salto, entonces no puedo continuarla. ¿Sí? La función que tengo dibujada ahí en rojo es la continua y la función que tengo en violeta dibujada ahí no es continua. ¿Sí? Bien, la definición de continuidad, que no me voy a detener para no marear, es muy similar a la de límite. ¿Sí? Estamos hablando que en los entornos reducidos de cada valor, pero con un detalle no menor, necesitamos que el valor pertenezca al dominio, ¿sí? Cosa que en el límite no era necesario. Yo podía estudiar el límite en los alrededores de un valor cualquiera que llamamos A, ¿sí? Independientemente si ese número A pertenecía o no a el dominio de la función. Para hablar de continuidad, vamos a necesitar que A sea un punto interior al dominio, es decir, que pertenezca al dominio. Y sobre todo, lo que vamos a usar, y después vamos a ver el cómo y algún ejemplito, es lo que en matemáticas llamamos una condición necesaria y suficiente, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, para que una función afirmar que es continua en x igual a, esto va a ser cierto si, solo si, y en esta definición, en esta condición necesaria y suficiente, mejor expresado, le voy a pedir o me van a ayudar los límites, particularmente los límites laterales. Para que la función sea continua en el x igual a, la condición es que el límite cuando x tiende a por derecha, como también cuando tiende a por izquierda,
esos dos límites sean iguales. Pero ojo que con eso no me alcanza para afirmar que sea continua la función, sino además le voy a pedir que esos dos límites sean exactamente iguales a la imagen en la función f de a. Y esta es como la gran diferencia a partir de lo que vimos del concepto de límite. Le habíamos llamado b al límite cuando x tendía a. Y no le dimos la condición de que b necesariamente tuviese que ser la imagen, ¿sí?, de a. Y el límite de x tendiendo a va a existir si a la derecha y a la izquierda son iguales. Acá lo que me estoy asegurando es que existe el límite. Con esta tercera expresión, lo que me estoy asegurando es que la función sea continua. A los efectos de los ejercicios, vamos a estudiar estos dos límites y vamos a hallar la imagen de A. Otra cosa que me asegura esta condición necesaria y suficiente: si A no pertenece al dominio, es decir, si no existe la imagen de A, ya puedo asegurar que la función no es continua en ese punto y por lo tanto no va a ser continua en todos los reales. Donde haya un punto donde la función no sea continua, me alcanza para afirmar que la función no es continua en absolutamente todos los reales. Por ejemplo, voy a tener la función f que la voy a definir en dos partes. Es decir, voy a decir que esta función vale x menos 1 para todas las x que sean mayores o iguales que 3. Y voy a decir que esta función vale 2x menos 4 para todas las x que sean menores que 3. Con lo cual, esto que estoy dibujando acá, ahora en realidad lo que va a intentar hacer es ayudarme a visualizar bien cómo me están definiendo esta función. Acá voy a tener el 3. En el 3 hay una especie de corte, por lo menos visualmente, de las expresiones que me dan. Si x es mayor o igual a 3, vale x menos 1. Quiere decir que de 3 y hacia su derecha, cuando yo quiera estudiar esa función, voy a tener que usar la expresión x menos 1. Y a la izquierda, es decir, para todos los valores menores que 3, la expresión válida, según esa definición, es 2x menos 4. Entonces, para los que se fueron sumando a medida que ya habíamos empezado en el encuentro de hoy, por ejemplo, ahí tengo representado que la función existe para todos los números reales. El dominio siempre lo represento sobre el eje X. Entonces, yo puedo elegir cualquier valor de X, cualquier número, ¿sí?, positivo, negativo, lindo, feo, decimal, coma, lo que fuese, y voy a poder encontrarle una imagen. Previo a lo que hacía con una función cuando estaba definida por una sola expresión, que yo agarro la x, sustituyo y digo cuánto vale su valor, cuando me den el valor de x, yo lo que tengo que ver es si utilizo x menos 1 para hallarle la imagen, o si utilizo 2x menos 4. Entonces, por ejemplo, si me piden que yo halle la imagen de menos 10, voy a tener que usar 2x menos 4. Si me piden que yo encuentre la imagen de 8, voy a usar x menos 1.
Entonces fíjense que para todos los números mayores que 3, para absolutamente todos, la expresión es x menos 1. Y por lo que habíamos visto en la clase pasada, el límite de x menos 1, cuando x, por ejemplo, tiende a 8, me va a dar 7, independientemente si lo hago por la derecha y por la izquierda. Quiere decir que la función es continua, porque además f de 8 es 7, ¿sí? Se va a estar cumpliendo todo esto. En el único punto donde tendríamos inicialmente el problema para ver si la función es definitivamente continua, es en 3. Ya sabemos a esta altura del partido que esta función x menos 1, el dibujo es una recta continua. 2x menos 4, porque son también expresiones de primer grado, es otra recta continua. Entonces a la hora de dibujar me quedaría un dibujo, cuando digo parecido a este, no es que me quede la curva, me queda continua en las rectas. Claro. Hola, hola, estoy volviendo porque es viernes y la conexión lo sabe. Y cuando vean el video de la clase, todo es culpa de mi amigo Rodríguez Deus. Y Moria está de testigo. Confirmame, Moria, si es efectivamente así como yo lo digo. Aparte que me estarían escuchando y sería como muy bueno. Te juro que después de este año voy a ir a terapia. Hace un año que hablo con una pantalla y con una pizarra. Ríanse nomás, ríanse de mi salud mental. Bueno, quiero suponer que se había escuchado casi todo lo que dije anteriormente, ¿sí? El dibujito que tengo. No, no, me tiene que atender y servirme café. Si me dice que me va a atender por videollamada, ni arranco. Como les decía, lo que tengo dibujado arriba a la derecha, acá en esta parte de la pizarra, es inicialmente para tener como bien claro qué me están definiendo acá en esta expresión. Tanto la expresión que le puse color violeta, que son los menores que 3, como la que está en rojo, que es de 3
hacia más infinito, sé que son funciones continuas porque son dos rectas, pero el problema estaría en 3. ¿Sí? Entonces, voy a intentar, para ver si la función es continua, ver si se cumplen estas tres cosas y son iguales. Entonces, lo primero que voy a hallar, en este caso, pueden hallar cualquiera de los tres primero, pero sobre todo cuando esté definida de esta forma, por ejemplo, yo les recomiendo hallar la imagen. Uno. Entonces esto me terminaría quedando 3 menos 1. Y tengo como la leve sospecha de que me están escuchando, pero que no están viendo lo que estoy dibujando en la pizarra. Y me volví a sacar. Ahora volví. Ahora se ve. Bien. Ya casi que lo entiendo a Conference. Cuando me saca y no me saca y me tira para afuera. Entonces, es f de 3. ¿Sí? Porque es en 3 donde tendría de existir algún problema de continuidad, ¿no? En 7 que estaría dentro de la... Les decía, en 7 como a la derecha y a la izquierda usaría x menos 1, que es la misma expresión, entonces la función va a terminar siendo continua. Pero en 3 es donde me genera el problema. Es decir, el problema a analizar y tener que calcular. Entonces, en este caso, f de 3 del 3 me da 2. Entonces, para que la función sea continua en x igual 3, necesito que el límite por la derecha y por la izquierda, cuando x tiende a 3, me den exactamente lo mismo que f de 3, es decir, que me den 2. Entonces, como está definida la función, primero voy a calcular el límite a la derecha de 3. ¿Por qué en este caso voy a usar el límite a la derecha de 3? Porque usaría la misma expresión que utilicé cuando hacía la imagen. Y si bien cuando calculamos el límite, ¿sí?, no sustituyo la x, pero lo hago con, hablando mal y pronto, flechitas, en este caso, f de x volvería a ser x menos 1, por lo cuanto a la derecha me vuelve a dar 2. Entonces puedo aprovechar esa información por cómo está definida la función, es decir, en 3 y a su derecha uso la misma expresión. Entonces, como ya sé cuál es la imagen, ¿sí?, me puedo agarrar acá la parte de escribir, bueno, el límite, x menos 1, la x, ponerle una flechita. Era el mismo argumento
de cuando estaba explicando hace unos segundos atrás el tema en x igual 7. Entonces, el que sí voy a plantear, porque me falta ver, porque todavía no puedo afirmar de que la función en 3 sea continua, es ver qué pasa a la izquierda. Pero a la izquierda, f de x, y por eso lo voy a plantear, ahora la expresión que es válida a la izquierda, en este caso de 3, es 2x menos 4. Claro, pero 2x, cuando x tiende a 3, vale 6. ¿Me escuchan ahora? ¿Se escuchaba lo anterior? Vi justo el cartel de la compañera que decía que no se escuchaba. Bien, entonces Macarena, a ver si capaz que es el audio que está recibiendo. Los compañeros me confirman. Espera que escriba la compañera. Bien, bien. Fíjense que entonces 2x menos 4, todo esto que tengo acá, tendería a 6 menos 4, es decir, esto tiende a 2, quiere decir que este límite también me da 2, quiere decir que a la izquierda, a la derecha, coinciden con la imagen, entonces de estas tres cosas puedo decir que la función f es continua en x igual 3. Entonces, cuando me pidan específicamente que estudie la continuidad en x igual un punto, lo primero, asegurarse que el punto tenga imagen. Voy a calcular y he regresado a Conference. Les decía, si no existe f de 3, entonces la función ya no es continua. Para que una función sea continua, ¿qué tiene que cumplir, Pablo? Tiene que cumplir lo siguiente. La versión más resumida, pero estaríamos diciendo lo mismo, es que exista el límite de x tendiendo a de fx. Cuando vimos lo del límite, le habíamos dado un valor b, donde no le exigimos a ese b ser la imagen de este término a. Sí le voy a exigir, para que la función sea continua, que además de que exista ese límite sea igual a la imagen de a. En ese caso va a ser continua. Quiere decir que en todo entorno reducido de A voy a encontrar imágenes en los alrededores de la imagen de A. ¿Bien?
la condición necesaria y suficiente a la hora del práctico, la existencia del límite está dada en esta primera igualdad, que lo habíamos hablado en la clase pasada. Para que exista el límite a la derecha y a la izquierda de la función, tienen que ser exactamente iguales. Eso me asegura que exista, no me asegura que sea continua. Para que sea continua, necesito que A pertenezca al dominio. Por ejemplo, creo que la clase pasada, no me acuerdo ahora en qué valor habíamos estudiado, pero uno de los casos que estudiamos nos pasaba esto, ¿no? Que a la izquierda y a la derecha, y estoy como simbolizando una punta de una flecha, de un valor que habíamos tomado, que le podemos llamar A. Esto fue lo que hicimos cuando definimos el límite, y perfectamente podría pasar esto, que no exista nada la función, es decir, que no tenga imagen. Entonces, acá es válido que existe el límite cuando x tiende a A de f de x, y de ahí que decimos que este límite me da b. Pero no tiene por qué, esto no es condición para asegurar o afirmar que A pertenece al dominio. Porque cuando definimos límite, y también eso en el material, no tiene por qué, ¿sí? O en realidad el entorno es reducido de centro A, quiere decir que A no lo estamos considerando. Entonces me permite trabajar y ver esta información. El cambio ¿sí? Cuando refiero a cambio, porque eso te define algo nuevo. Es una condición nueva. Eso se llama continuidad. Exigirle a B que sea la imagen de A es un cambio de la definición original. Y vuelvo a insistir, la definición del límite en la definición del límite. A no necesariamente tiene por qué pertenecer al dominio. Tiene que existir la imagen de A y tiene que ser igual a los límites laterales. Si el punto no pertenece al dominio, ya puedo asegurar que la función no es continua en ese punto. Y esto es la definición de límite. Lo que cambia es de esta definición, bueno, que le tengo que pedir para que sea continua, lo que se tiene que cumplir es que este punto sea imagen de A. Pero eso, parece es tan simple, implica otra información. Si A tiene imagen, tiene... Y esto es tan bueno que no sea una condición que me permite calcular el límite a la derecha y a la izquierda en valores que no pertenecen al dominio.
con esto ya pueden empezar a trabajar en el práctico de hoy. Vuelvo a repetir, el lunes van a asistir solo los alumnos del grupo A. Es a esos a los que se les va a pasar falta. Profe, tengo dos preguntas. Diga. Una, que sea con que es infinita, No. no tiene relación. La continuidad en todo esto que estuvimos trabajando está definida en un punto. Ahí va. La certeza de que esto se cumple en todos los puntos del dominio, lo que te permite es que continúa en su dominio. Pero los reales son infinitos. Y el intervalo 0,1, es decir, todos los números reales que son mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1, ese conjunto también es infinito. Ahí va. Sí. Entonces, yo creo que tu idea de infinito era por el largo, ¿no? Claro, como que nunca terminaba y nunca empezaba. No, que sea con... sí te asegura que vos vas a poder recorrer el dominio de la función y siempre vas a encontrar imagen y no vas a tener saltos de este tipo. Bien. Porque, por ejemplo, la función que tengo acá dibujada en violeta, también su dominio es infinito, son todos los reales, pero acá en uno tengo que hacer un salto. Entonces, en esta en particular, el límite por derecha y por izquierda me van a dar valores distintos. Entonces no es continua, pero la idea esa que vos preguntabas de infinito en todo el eje X, la tenés. Sí. Y recordar que la continuidad está definida en un punto. Ahí va, bien. Para llegar al dominio, ¿sí? Que por ejemplo lo puedo hacer en este caso, habíamos dicho, bueno, esta recta es continua, 2x menos 4. Para todos los x menores que 3 la función es continua. Porque cuando yo planteé la imagen y el límite por derecha y por izquierda, sobre todo estoy usando la misma expresión. Y 2x menos 4, que estoy a la izquierda, existe independientemente de cuánto valga x. Es decir, cualquier número de x, vos lo multiplicás por 2, te va a dar un resultado y le podés restar 4. Entonces eso existe siempre. Bien. A la derecha y a la izquierda voy a usar esta expresión. Entonces, por ejemplo, si pienso en menos 10, termina siendo 2 por menos 10 y lo que me da menos 14. Tanto lo hagas para la derecha, para la izquierda o para el menos, cuando haces la imagen de menos 10. Entonces estaría cumpliendo todo esto. Quiere decir que en todos los menores a 3 es continuo. Con el mismo criterio, para los mayores de 3 es continua. El problema sería en 3. Lo acabamos de estudiar y es continuo. Entonces, en el único que podría haber un salto, también es continuo. Entonces, ahora esa función que tengo acá definida, puedo decir que es continua en todo su dominio. Ahí va. Pero en realidad lo que estoy queriendo decir es, ya, agarrar cualquier valor de x, ese valor de x tiene una imagen que además, por ejemplo, si vos elegís 83, todas las x cercanas a 83 van a tener imágenes cercanas a f de 83. Claro, cuando hablo de cercanas, no pienses en 84, porque sería sustituir y hacer la cuenta. Pensá en 83,000000009. Pensá en 82,9999999. Los valores de imagen de esos dos me quedan cerquita de f de 83, que en ese caso sería 82, si no estoy mal, puede ser 83 menos 1. Y para funciones más complejas, con fórmulas más integradas,
es una muy buena información. ¿Ah? Y entonces, y después, de vuelta, todo depende de la función. Nosotros estamos acá trabajando con algo totalmente abstracto, matemático, ¿sí? Que o aparentemente eso no modeliza nada de la vida real. Tu función va a venir de datos de la vida real, de esa vida real que puede ser casos de infectados de una enfermedad, gastos, y lo que esos datos que a vos te van dando como las imágenes. Y tenés el punto de partida, el día 1, tantos, el día 2, tanto otro. Entonces vos eso que tenés puntualmente, ¿sí? Podés generar un gráfico que te represente y que modelice esa situación. Que no quiere decir después que efectivamente vaya a pasar, Ujú. ¿no? Porque no hago futurología. Digo, bueno, en estas condiciones, la matemática y a grandes rasgos, la función me modelizan unos datos que me pueden preparar para lo que vendrá. Pero al otro día vas a tener nuevos datos. Sí, Y entonces tu gráfica puede cambiar. Algo que venía de forma negativa y decreciendo, eh, puede transformarse en esto. sí, total. Pero capaz que si yo tengo unos primeros datos de ese estilo, puedo aventurarme a que el modelo va a crecer o va a decrecer. Seguramente en clases posteriores, no el lunes, porque veo la mitad, pero la próxima vez que nos veamos todos vamos a hablar de ramas infinitas y asíntotas. Eso además me va a permitir estudiar con, no voy a decir exactitud, pero sí certeza, porque la exactitud es en el infinito, estoy allá en números extremadamente grandes, o en el menos infinito, pero sí saber cómo se va a comportar la función. Ahí va. Y entonces, eh, mi dato del día siguiente puede ser que me cambie la función, pero se va como a aproximar mucho. Además ahí también tengo, digamos, como el apoyo de la estadística, que me permite ver si mi modelo de función eh, creo que ahora me fui y volví, me quedé en la vida real. Lo que pase acá de la función en la vida real no te interesa, porque bueno, tenés un momento -1 Ujú. para estudiar. Y en realidad lo que pase acá, Tampoco. a vos te interesa, bueno, a ver por qué voy a llegar a. Si fuera un negocio, quiere decir que me va a durar un tiempo y me voy a fundir, Ujú. pero no tengo más negocio. Si es una enfermedad, sé que en algún momento dejo de tener enfermos, pero van a pasar cosas que después vuelvo a tener. Ujú. Y entonces, por ejemplo, ahora el caso de la pandemia, los valores, lo que hacía era que la función se disparara así. Ujú. Entonces, no tengo techo, si yo la estudio al más infinito. Mm. Y agregado a la vida real, el gran tema de la pandemia, no es que no sea humano, es que en mi recta azul es mi sistema de salud. Entonces, si en el momento que yo tenga este enfermo de más que está en el X, lo que me colapsa es el sistema de salud. Ujú. Entonces, empieza a ver, la matemática te avisa que sucede eso.
Después estará por eso cada país, el tema de esta pandemia inclusive, lo ha manejado. Y esta gráfica azul está en diferentes estados, ¿no? De altura. Porque va a depender de tu sistema de salud y lo que va a saturar es tu sistema de salud. Cuando uno hace ciencia tiene que tratar de ser objetivo. Por eso, por ejemplo, uso ahora la pandemia y cuando estoy hablando como científico y estoy tratando de estudiar los datos, tengo que tratar de, cuando hago los cálculos, no verme afectado por la cantidad de muertos. Si bien quiero una solución porque también me preocupa como científico, pero lo que necesito, de ahí que muchas veces sean otras ciencias que le dan los números a los matemáticos modelizan. Pongamos otros que no sea de la pandemia. Imagínate que te dan una enfermedad que afecta a niños y tiene una alta mortalidad. Y yo voy a querer generar una curva que en el gráfico haga esto. Así que se detenga. Asumiendo que somos medianamente humanos. Sí, de ahí la utilidad del Excel es una gran herramienta. Yo les aconsejo. Yo ahora creo que el otro día les llegué a mostrar jugando una nacional y ahora también tenía una de Wander, pero no la encuentro. De qué va a pasar con Cerro y lo haces con el Excel, que te va a dar determinados puntos. Después tengo otros programas que lo que hacen es aproximar la función. Y si yo sé de qué estoy hablando cuando hablo de función, que esa es la idea que estamos tratando de generar ahora, me da como mayores herramientas para comprender un gráfico o mucha información que muchas veces nos dan con valores como con creencias absolutas. El 80% de los encuestados dicen que había que echar a Munúa, ponele. ¿Es un dato relevante? Hablando desde el punto de vista matemático. Tener solo ese dato. El 80%. Entonces, matemáticamente, a lo que hoy puedo opinar, sepa o no quién sea Munúa. Porque en realidad, si vos me das un porcentaje, pero no me decís cuál es la muestra, no me dice nada. Si para llegar a ese 80% vos le preguntaste a 10 personas y 8 te dijeron que había que echarlas, eso es un 80%, por ejemplo. Y no es lo mismo encuestarlos a la salida del partido correntista, ni bien terminado el partido, porque ahora no había gente en el estadio, y preguntarle, sabiendo que además es muy hincha de Nacional, que no tengo Nacional, o tomar una muestra aleatoria, pero pongo ese ejemplo como pongo cualquier otro, ¿no? Y muchas veces la información que recibimos de porcentajes son de ese estilo. Con el mayor de las encuestas de los programas televisivos no son creíbles. Pero no porque el programa televisivo no sea creíble, porque yo puedo empezar a mandar mensajes ahora. A votar, sí. Entonces siempre estaría votando yo, entonces no es representativo. Traducime estatagrama y vemos si es posible. Tenía otra pregunta, pues, Dale. que es con respecto, no sé, capaz que ya lo dijiste en clases anteriores, pero yo no estuve, de cómo te entregamos los prácticos. A Dios, a Alá o a lo que crea. Los tenemos que hacer. No se entregan más, ahora los hacen y la idea es, Macarena,
vos hiciste el primer práctico el 8 y tenés duda, me lo preguntás y yo ahora lo hago acá en la pizarra o en el encuentro presencial. La idea es, ahora están habilitados el práctico de cotas y extremo, que fue el primero que habilité, cuando se lo pongan a hacer y tengan dudas, en cualquiera de los momentos que tengamos encuentro, cuando se encuentran con Maxi también, preguntar, ya sea porque se trancaron, o no, llegué al final, pero quiero tener la certeza de que esté bien. Está bien. ¿No? Ok. Y voy a insistir, el de cotas y extremos, hasta el último que demos, cada vez que haya un encuentro, lo pueden preguntar. ¿Sí? Algunos quedarán, hoy al principio estuvimos haciendo algunos que los compañeros preguntaron de alguno de los... Mm. Eh, yo de hoy voy a buscar qué es un estategrama, pero si tiene que ver con funciones, sí se puede hacer de... Lo bueno de saber funciones es que puedes opinar de cualquier cosa si tenés la función, porque en realidad no opinás, lo que estás es sacando datos de la función. Cualquier empresa que me presente algo de este estilo es un mal negocio. Y no tengo ni idea de qué es negocio. Es un mal negocio porque esto se va a terminar. Después podemos hallar el X. Si el X es 1.575.000 y esto está representando los años, bueno, para vos va a ser un buen negocio tener que esa empresa familiar en algún momento se va. Esto sería un negocio, ¿no? Siempre pensando que este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Sí, ahí igual supongo que debe haber alguna fórmula estadística además, mezclada. Pero sí, con esas combinaciones, eso es lo que hablamos de que vos empezás a modelizar y la función, bueno, es decir, para llegar a eso, la idea es que por lo menos en un curso de esto podamos eh, entender el paso a paso de la gráfica, de qué información me está dando, ¿no? Por ejemplo, acá voy a tener un máximo, acá voy a tener un mínimo, acá voy a tener un máximo. Después, cuando lleguemos a las derivadas, lo vamos a poder encontrar. Con qué concavidad se presenta la función. Eso también me lo da la derivada. Entonces, tenía una idea de lectura de gráfico y una vez que yo domino qué es lo que me da el gráfico, ahí sí tiene sentido lo que me proponía hoy al principio de charla con Pablo, dame un Excel. Porque si yo ya, eso me va a tirar una función y yo sé más o menos cómo se comporta, sí, porque ya tengo esa gimnasia, bueno, le tiro los datos a un programa y que me muestre el dibujo. Se supone que además de eso, tengo a alguien que sepa del tema que está tratando de traducir el modelo. Pero ahí está lo bueno de la vida misma, que el matemático solo es tan inútil como que yo le dé esta lapicera a un bebé, ¿no? Porque solo no hace patria, sino tiene que estar estudiando algo. Sí, también tienen que estar relacionadas las incógnitas X e Y de alguna forma. Eh, yo particularmente llamo a ver por qué no le llamo Y a este eje, o lo vamos a ver para otra cosa, es lo que vamos a ver.
Pero la relación de esas dos, ¿sí?, incógnitas estarían en cada expresión que vos tengas. Y graficar, puedes graficar. Uf. El mundo de la interpretación está como buenísimo porque puedo empezar a graficar cosas bien, bien interesantes o no, o con el objetivo que generen un modelo que explique, básicamente que explique algo de la realidad, que es de donde generalmente después surgen. Voy a encontrar esto que venía hoy. No sé si hay alguna duda de los prácticos, algo que hayan intentado hacer. Todavía está acá está la entidad, estoy tratando de buscar para mostrarle, por ejemplo, acá la encontré. En lógica, el último mensaje de Pablo se llama una contradicción. Lógica matemática también. Miren, ahí, por ejemplo, en esto que hablábamos del Excel para ver un ejemplo gráfico, son todos los resultados de Cerro contra Wanderers cuando partidos jugados en el Trócoli. Es decir, cuando Cerro fue local. En realidad, mejor dicho, cuando Cerro fue local. No sé si todos se jugaban en el Trócoli porque no tenía ese dato. Y la página que había encontrado me daba los datos desde la apertura 2005-2006 hasta la apertura último que jugaron. Entonces, a la hora de generar esta gráfica, yo decidí hacerla en el eje de las Y, son las cantidades de goles por partidos. Y perdón, en el eje de las X, en el eje de las Y, elegí poner cuántos partidos, por ejemplo, tuvieron 0 goles. Hubo un solo partido que tuvo 0 goles, es decir, hubo un solo partido que había terminado 0-0, que es el que tengo acá. Es el único en ese historial que terminó 0-0. El resultado que más se repite o el partido que más se repite son partidos de 3 goles. No importa si fue 3-0 o 2-1 a favor de uno o del otro. ¿Sí? Entonces, yo acá, mire, para lo que yo quería, visualmente me parecía mejor en barras, inclusive el Excel. Me da este dibujo parte de los resultados. Entonces, a partir de que tenga este dibujo, inclusive yo puedo ver si puedo encontrar una curva
que se hace, acá lo que me hace es, va como segmentos donde va uniendo los puntos de 1, 2. Es ver si tengo una curva que pueda explicar y modelizar esta expresión. Que reitero, no va a depender de geografía. Habilitados están todos, Pablo. Vamos a echarlo a ver qué dice el 1C. No lo dimos. Ojo que no lo dimos. Eso hace referencia a, no sé, qué ilusión. El material teórico está todo. Si está ahí para bajar y leer, está dado. Si lo leen, ese es otro tema. Pero dado está. Práctico de el límite, ¿estás hablando cuando tiende a o cuando tiene a infinito, Pablo? Porque el límite tenemos esos dos. Confirmame ese y lo hacemos. Pum, pum. El límite, el práctico arriba del todo tiene un nombre. Práctico, dos puntitos, todos tienen eso. Entonces, supongo que por lo que escribiste dice el límite es cuando x tiende a. Ahí va, muy bien. Excelente. ¿No? Estamos hablando de ese práctico. Arriba a la izquierda tiene práctico. Cuando x tiende a, cuando x tiende a más infinito. Vamos, que es el 1C. Entonces, estamos esperando si es el práctico de x tendiendo a o de x tendiendo a infinito. Entonces, cualquier número de base positiva, no importa lo que esté elevado, va a dar positivo. 1 dividido e a la 4, de seguro es un número menor que 1. ¿Por qué? Venimos hablando de límites, número dividido algo extremadamente grande tiende a 0. ¿Sí? Para que esto sea igual a 1, este tendría que ser 1, pero E es 2,7 y algo más. Cuando yo haga 2,7, 2,7, me da un número, en principio, a mí me decía hasta mayor que 8, es decir, un octavo es menor que 1. Quiere decir entonces que 1 sobre E a la 4 menos 1 es menor que 0. Quiere decir que E a la menos 4
menos 1 es negativo. De ahí que este número es negativo. Menos 6 ya es negativo, es positivo. De ahí que se pudo graficar. Y ojo, ¿sí? O estate atento, don Pablo, a lo que estás viendo, por más que vos veas acá un menos 4, e a la menos 4 es todo un solo número, ¿no? Entonces, cuidado con dejarse llevar con el ojo. Cuidado. Y ahí lo tengo graficado. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro, Daniel, lo de los supremos y el máximo? Ya estábamos hablando de esto. Generalmente cualquier modelo de calculadora te hace la cuenta que está en el... Lo que tenemos, las calculadoras generalmente tienen en los botones, ¿no? No estoy hablando de cuando tienen el número, me incluye el número. Por ejemplo, acá puede decir que él tenga el botón LN, ¿no? Y después tiene también cosas escritas en el plástico. Realmente en el plástico en general vienen de dos colores, ¿no? Si vos querés el logaritmo neperiano, ponés el número y apretás el botón. Es decir, cuando quiero la operación del botón, aprieto directamente el botón. Y después, acá, que generalmente me ofrece dos posibilidades, ¿sí? Hay una que es con el inverso o con Shift, que coincide, a veces está en rojito, y hay otras que me da la posibilidad de violeta, en general. El botón para hacer la violeta está acá. Y el Shift o el inverso, depende del modelo. Es decir, si yo quiero, hablando en español puro, la cuenta que está en el plastiquito, primero aprieto este y después el botón. Entre los botones que tienen por ahí, deben tener uno que seguramente les diga esto. Estoy casi seguro que el E a la X están en los botones, en la mayoría. Si está en el botón, menos 4 y el botón. A ver si te entiendo lo que estás escribiendo, Pablo. Tenés LL y en el plástico E a la X. Entonces, debes de tener un botón, está la pantalla acá, y por acá debe tener un botón de Shift. Apretar, lo que puede variar dependiendo del modelo es que vos en algunas primero escribís el menos 4 y después haces ese botón, el de Shift, y después este. Y en otra, dependiendo del modelo, primero aprieto el Shift, después el botón y después escribo menos 4. Y si vas a probar por ejemplo con 0.
Exacto, porque tendría que dar 1. Entonces ahí podemos confirmar que el anterior, entonces, y eso que hiciste con el botón y con lo que está en el plastiquito acá, funciona con el resto del teclado. Y yo ahora te podría mentir diciendo que tengo un doctorado en manuales de Casio. Lo cual es mentira. Pero como quedó grabado ya no puedo mentir más sobre eso. Y no importa si es Casio de las otras, digamos, compatibles, pero que se parecen mucho a las Casio, funcionan de esa manera como hablamos recién. Lo que puede variar es si uno escribe el número primero o después. Eso puede variar. Y el valor de... tratar de calcular E a la 1. Y ahí tenés con exactitud el valor de E, por ejemplo. Porque cualquier número a la 1 me va a dar cualquier número. Entonces, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte,